las enfermedades profesionales y el impacto de estas enfermedades, la diferencia entre enfermedades profesionales y lo que es enfermedades relacionadas al trabajo, que tienen varias diferencias que vamos a tocar y que también tengan en cuenta que eso va a entrar en el examen. ¿Qué idea tienen ustedes de una enfermedad profesional? ¿Quién quiere participar? A ver, el delegado. ¿Ya tienes ahí las diapositivas? Lo han tenido desde la semana pasada. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es una enfermedad que se origina de una consecuencia directa del trabajo o de las condiciones en que éste se realiza, doctora. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver que, bueno, según la OMS y la OPS, es una enfermedad profesional, es considerada como un tema muy complejo porque es muy heterogéneo y además es difícil de mostrar, ¿no? Su nexo causal. Por eso también no todas están reconocidas, sobre todo en el listado de la Resolución Ministerial 480 del Perú, que bueno, también aparte que está ya muy antigua, se han ido agregando a este listado más enfermedades. Empezó con 132 y ahorita ya están en 196, porque es un listado abierto, ¿ya? Siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver que hay dificultad en su diagnóstico y notificación debido a su larga latencia y complejidad de establecer relaciones causales entre condiciones laborales y la aparición de enfermedades, como les mencioné. Además, la estimación de la incidencia y prevalencia es cuestionada por adolecer el problema de la subnotificación. Recordemos que más del 60% de trabajos son ilegales, ¿no? O son que no están categorizados como alto o bajo riesgo y son de manera independiente. Entonces va a haber una subnotificación de estas enfermedades profesionales. Siguiente. Vamos a ver qué es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, ¿no? En un accidente vamos a ver que la presentación es de manera inesperada, violenta y repentina. En la enfermedad profesional es un fenómeno de instalación lenta, gradual y previsible, porque tiene un proceso que la persona tiene que estar expuesta a este factor de riesgo. El origen de un accidente es repentino, en cambio de la enfermedad es fruto de largo periodo de desarrollo. Causa-efecto, en el accidente de trabajo es fácil determinar, por ejemplo, en hipoacusia inducido por ruido, cuál es el peligro que tendría que estar latente en ese trabajo. ¿Cuál creen ustedes? A ver, Rosel. En el ejemplo que les estoy dando, Rosel Enit. Disculpe, doctora, recién ingreso. Ya. En una enfermedad de hipoacusia inducida por ruido, ¿por qué decimos que sería fácil de determinar que sea una enfermedad profesional? Porque estaría relacionada con la hipoacusia. No, ya es una hipoacusia. Porque Porque hay ruido en el va a tener trabajo. que estar presente, va a tener que estar presente ese ruido y tiene que ser identificado en su matriz de riesgos y en su IPC, ¿no? Ya, en el accidente de trabajo, generalmente el tratamiento es quirúrgico, en la enfermedad profesional es médico, la técnica aplicable preventiva en los dos son seguridad de higiene industrial y en ambos está en la parte de ergonómica, la parte de psicosociología, ¿ya? Entonces, toda enfermedad contraída por exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral es una enfermedad profesional. Siguiente diapositiva. Y según la OIT, tenemos que todo estado patológico que padezca el trabajador permanente o temporal relacionado al ejercicio de un determinado oficio o profesión o con el ambiente que se ha visto obligado a trabajar. O sea, tiene que haber esta relación a la exposición, el tiempo y algunas condicionantes también que tiene el mismo trabajador. Siguiente. La que sigue, por favor. También tenemos otra definición que es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas que sean producidas por el ambiente y donde se desarrolla el trabajo o que esté en forma organizada. El siguiente. Tenemos también otra definición, que una enfermedad profesional es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que produzca incapacidad. En el caso que fuera un accidente, también muerte. Y también hay enfermedades que producen muerte.
Por ejemplo, neumoconiosis. ¿Es reversible? ¿Es irreversible? ¿Qué podrían ustedes decir? Yo sé que todavía no se ha tocado ese tema, pero ¿qué piensan o qué idea tienen de una neumoconiosis? Irreversible, doctora. Ujú. De una manera, una vez que se instala y es detectada, es irreversible. Si bien es cierto, se va a retirar al trabajador de donde esté expuesto, pero ya está instalada. Lo que se va a hacer con este retiro del área donde está expuesto es hacer que la enfermedad avance más lento y todo, pero ya está instalada y es irreversible, ¿ya? Entonces, según el Decreto Supremo 005/2012, que es el reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Siguiente. Entonces, este sería el concepto para lo que sería Perú, ¿no? Siguiente. Las enfermedades relacionadas al trabajo, que es diferente a una enfermedad profesional, ¿ya? Las relacionadas al trabajo son de etiología compleja debido a múltiples agentes causales, de cuya evolución pueden ser factores coadyuvantes, las condiciones del medio de trabajo combinado con otros factores de riesgo más. Entonces, en las relacionadas con el trabajo van a ser multicausales, ¿ya? Siguiente, aquí vamos a ver un cuadrito donde se va a comparar a la enfermedad profesional y la relacionada al trabajo, que este cuadrito aprenderlo bien porque va a ser motivo de examen o pregunta de examen. En profesional es generalmente unicausal, a diferencia de la relacionada al trabajo, que es multicausal, como ya les mencioné. La enfermedad profesional tiene menor frecuencia. En la relacionada al trabajo, la frecuencia ha ido en aumento. En ejemplos tenemos en profesional asbestosis, plumbismo, manganismo, hipoacusia inducida por ruido, algunas musculoesqueléticas como el síndrome de túnel carpiano, dermatitis por cromo, porque ahí está directamente quién está causando, mercurialismo, mesotelioma pleural. Y en multicausal vamos a ver las que tienen diferentes síntomas y bueno, en realidad, además de lo del trabajo, tienen otros agentes que lo van a causar. Por ejemplo, fatiga visual, insuficiencia venosa, gonartrosis, hipertensión arterial, hiperreactividad bronquial, cefalea tensional, síndrome de burnout, que está considerado dentro de las psicosociales, también no es profesional, sino relacionado al trabajo. Cervical, lumbago, la mayoría de enfermedades musculoesqueléticas van a estar acá relacionadas al trabajo y varias de las psicosociales, ya que son multicausales y también tienen un factor dependiente del mismo trabajador o de la persona que va a adquirir esta enfermedad a lo largo del tiempo del trabajo, lo que está expuesto. O podrían empeorar algunas enfermedades prevalentes que ya tengan o crónicas que ya tengan previamente, ¿ya? Por ejemplo, la neumoconiosis, ¿no? Vamos a ver que hay un deterioro progresivo, como mencionó su compañera. Todas estas neumoconiosis son irreversibles. Una vez instaladas, van a seguir progresando. Obviamente, si sigue expuesto a este factor de riesgo, que en este caso es polvo respirable, partículas menores de 5 micras, las que se van al alveolo son menores de 2,5 micras, van a hacer una fibrosis pulmonar, van directo al alveolo, que es la unidad funcional del aparato respiratorio, en este caso del pulmón, y esta fibrosis va a ser una restricción pulmonar que va a ir progresando y va a ir avanzando. Siguiente. Aquí podemos ver una imagen de una neumoconiosis, las características del trabajador, bueno, con baja de peso, con barra respiraria cuando esté avanzado, con ayuda de los músculos accesorios de la respiración, ¿no? Entonces, el deterioro va a ir en progreso. Cuando no es descubierta a tiempo, no tienen un buen control, esto puede incluso progresar muy rápido, y si además se agrega una tuberculosis, podría de repente el trabajador morir en menos de un año, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, acá podemos ver el nervio mediano que sufre una compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona entumecimiento o dolor. ¿Qué enfermedad sería esta? A ver, Víctor Raúl. Túnel del carpo, doctora. Ajá. Dentro de la lista que les di, ¿en qué está? ¿En enfermedad profesional o relacionada al trabajo? ¿Recuerdan? A pesar de que es una musculoesquelética, está como, ajá, como profesional, ¿ya? A pesar de que es una musculoesquelética, recuerden que la mayoría de musculoesqueléticas son relacionadas al trabajo, pero en este caso, síndrome del túnel carpiano ya está estipulado y tiene todos los criterios diagnósticos y está directamente relacionado con la exposición a movimientos repetitivos en muñeca. Se puede dar en varios puestos de trabajo, por ejemplo, ¿en cuál? Adriana.
¿En qué trabajos podríamos Secretaría, ver el doctora. síndrome de... ¿En qué? Secretaría. Sí, porque están en el teclado. ¿En cuál más? En Profesor cualquier podría labor ser. que hayamos. Bueno, un docente de repente, pero ellos tienen actividades más, más dispersas, ¿no? O sea, tienen diferentes actividades, no solamente están en el teclado. En el caso de secretaría, sí. Y también donde haya movimientos repetitivos. Hay un trabajo que generalmente es independiente, ¿no? Que no está estipulado de repente, pero que se hace en Cajamarca, en la zona rural y donde, bueno, donde hay el ordeño, por ejemplo, manual de leche, unas vacas. Ahí también se va a presentar porque hace un movimiento repetitivo de la muñeca al hacer este movimiento para la extracción de la leche, ¿no? Entonces, eso también presenta síndrome del túnel carpiano y todo donde ustedes vean que haya movimientos repetitivos y que sean sostenidos por largo tiempo. En cambio, por ejemplo, cuando tú dices un docente, un profesor, no mucho porque en realidad vas a hacer actividades y pausas diferentes entre movimientos. De repente no vas a estar una hora ahí, ¿no? En la computadora haciendo teclado. ¿Ya? Siguiente. Tenemos, por ejemplo, acá la hipoacusia inducida por ruido, que esta sí está directamente relacionada al trabajo, es considerada una enfermedad profesional y es una de las más notificadas dentro de los trabajos que se consideran formales, ¿no? En los informales no, porque los informales no van a saber ni siquiera cuánto ruido están expuestos. Y la principal característica es que va a perder la audición de lo que es conversacional, que son las frecuencias. ¿Qué frecuencias son conversacionales? Bueno, todavía no se ha visto este tema, pero son las frecuencias entre 500 a 2000 a 3000 más o menos, ¿no? La parte conversacional es lo primero que se va a perder. Entonces, esta enfermedad es discapacitante porque vamos a ver que no puede comunicarse. No se pierden los tonos agudos, que son menos de 500, ni los tonos graves, que son por más de 4000, 3000, sino la parte conversacional. Entonces, impidiendo que esta persona se comunique. Otra enfermedad podemos ver el siguiente, por favor. El riverte, vamos a ver donde, por ejemplo, se presenta riverte de Burton o línea de sulfuro, que es una línea oscura en la base del diente y la encía, que sería ocasionado por, ¿quién se acuerda del riverte de Burton o línea de sulfuro? Abajo hay otra clave, por ejemplo, se presenta el rivete de Burton, además una polineuropatía periférica, predominantemente en los miembros superiores, más en los músculos extensores que los flexores, y el lado del dominante, de la mano dominante o lado dominante, que se llama mano del pintor. ¿De qué estaríamos hablando acá? ¿Quién más o Plomo. menos recuerda? Intoxicación por plomo, doctora. ¿De qué? ¿No te escucho? Intoxicación por plomo. Ajá, Saturnismo. plomo saturnismo. Por eso vemos un ratito, ¿ya? Ya, si no se iba a interrumpir. Entonces vemos que esto, por ejemplo, es en exposición a plomo. Se va a presentar estas características en los pacientes o los trabajadores que están expuestos a plomo. ¿Por qué mano del pintor? ¿Por qué se le dice mano del pintor? A ver, Brenda, Araceli. No sabría, doctora. Si estás expuesto a plomo y hablamos mano del pintor, más o menos, ¿qué se te ocurre? A ver, Giancarlos. Sí, diga. Ya Eh, pregunté, es ¿no has por la... escuchado? No, es Si dice mano del quizás pintor, a ver, ¿por qué? la pintura, ¿Qué se te ocurre? eso. Ajá, sí. Ahora se ha sacado ese elemento, pero algunas todavía tienen, ¿no? Sobre todo, en el Perú todavía no hay un reglamento tan, digamos, incisivo o que se cumpla o alguien que supervise que no hay este componente en la pintura para que estos trabajadores estén expuestos a plomo y presenten ya estos signos y síntomas. Siguiente. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos ver? ¿Qué dolencia podemos ver acá? A ver, Ángela Rubí González. Puede ser Ángela. una dolencia musculoesquelética a nivel dorso lumbar. Ujú.
Sí, más la parte lumbar. Pero hemos visto que esta, por ejemplo, el lumbago es una enfermedad considerada relacionada al trabajo, no una enfermedad profesional, sino una relacionada al trabajo nada más. ¿Por qué? Porque tiene también otros factores, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, algunos de repente otras actividades que realiza la persona fuera del trabajo. Y no, por eso no se considera como profesional, sino relacionada al trabajo nada más. Acá, por ejemplo, podemos ver también en la primera imagen donde está, sí, la siguiente, por favor, donde está una persona bueno, con varios factores de riesgo cardiovasculares, como podemos ver ahí, hipertensión, obesidad, de repente, probablemente qué puesto sea un puesto donde esté sedentario, ¿no? Y en el examen también se les preguntó, por ejemplo, alguien que está postulando un puesto de una zona por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar y que tenga obesidad mórbida, ¿era apto o qué condición se tenía ahí? No Recuerden, lo apto. desarrollamos en el examen. No apto definitivo, por más que sea gerente, no nos interesa eso a nosotros, sino la actitud para que no pueda pasar alguna desgracia en el trabajo, hasta un infarto, ¿no? Probablemente unos 3 o 6 meses pueda entrando a una dieta o ir bajando lentamente de peso, pero se considera no apto. En el otro vemos, por ejemplo, un trastorno cerebrovascular que también podría estar aumentado por los factores de riesgo del trabajo, además algunos factores condicionantes del mismo trabajador. Y en el otro vemos una persona, ¿qué pasa con la tercera persona, el señor que está ahí? Esa figura que más o menos les parece. A ver, Darwin, Alexis, Doctora, buenas Darwin. tardes. Sí, doctora, aquí Ya, estoy. la tercera persona, ¿qué le está pasando? Tiene dolor de pechito, un infarto. Más probable que se está infartando, ¿no? Con todos los factores de riesgo cardiovascular que haya tenido. Entonces acá se podría hablar de enfermedades relacionadas al trabajo o enfermedades que son exacerbadas, ya tiene su enfermedad crónica y son exacerbadas por factores de riesgo en el trabajo. A ver, les voy a poner un caso. ¿Qué pasaría si una persona hipertensa está en su trabajo, de repente trabajan en un sistema 7x7, 14x7, como suele ser en las minas, y dentro del trabajo súbitamente hace una maurosis, que es una pérdida de la visión súbita de un solo ojo? ¿De qué se trataría? ¿Qué pensarían ustedes y qué harían? Sería relacionada al trabajo. Claro, pero ¿en qué pensarían? A ver, Ernest Nixon. ¿En qué pensarías? Obviamente lo vas a mandar a un oftalmólogo, pero ¿en qué pensarías? ¿Está Erles? Sí. Escuchado el caso, te he puesto, por eso no sabes qué responderme. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha escuchado, chicos? ¿Un glaucoma, doctora? No, una amaurosis súbita. El glaucoma va a tener un proceso, ¿no? Que vas perdiendo el campo visual periférico y tienes la visión central. Pero estás bien, has entrado con tu visión 20/20. Lo único que tienes de factor de riesgo es un poquito de sobrepeso y tienes hipertensión. O diabetes también, que todavía el diagnóstico está más cantado. Por una crisis hipertensiva. Podría ser, pero ¿por qué perdió la visión? Un trombo. Un trombo. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Tu Vázquez nombre. Rodas. Ya. Muy bien, entonces al tratarse de un trombo, bueno, todavía no han llevado a la parte de cirugía, que también la van a llevar conmigo, pero se trataría de una obstrucción de la vena central de la retina o una obstrucción de la arteria central de la retina. Y a pesar de que de repente van a decir, no, pero el trabajo no le ha producido esto, y se da este evento cuando está trabajando, y puede haber algún factor coadyuvante como los turnos nocturnos, el estrés en el trabajo, ¿no? La parte psicolaboral, ergonómica. Y ya sabemos que es hipertenso, entonces sería considerado como una enfermedad relacionada al trabajo, no profesional, pero sí relacionada al trabajo. Lo tendría que bajar en ese momento para que sea atendido con oftalmología, ya que se tiene poco tiempo para tratar de desobstruir esta arteria o esta vena central de la retina. ¿Y se activaría el SSTR o no? A ver qué piensan. Gabriela Belén. Gabriela, ¿te encuentras? Sí, doctora. ¿Se activa o no se activa su SSTR? ¿Se acuerdan que les mencioné el SSTR, seguro complementario de trabajo de riesgo?
Sí, doctora. Sí, se activaría porque ya estamos, el evento está pasando en el trabajo, ¿no? Entonces se activaría. Ya, siguiente diapositiva. Aquí podemos ver más que son factores de riesgo psicolaboral, ¿no? Como una sobrecarga laboral, podemos ver un síndrome de burnout, un moving, un estrés laboral, que esa también se tocarán en los seminarios, que creo que en 2 semanas ya se empezaría con los seminarios, ¿ya? Eso también va a tener patologías que son, la mayoría de ellas son consideradas como relacionadas al trabajo, porque también tiene otros factores de cada trabajador, por eso es muy importante en su examen preocupacional hacer una muy buena evaluación psicológica también, que es parte del examen básico, que se toman unos test de repente no tan profundos, pero si está bien tomado ya tenemos algunas orientaciones para poder profundizar este examen psicolaboral o psicológico. Entonces, debe estar realizado por un psicólogo laboral, ¿no? No cualquier psicólogo, sino un psicólogo con experiencia en lo que es laboral. ¿Ya? Siguiente. Entonces, bueno, para hablar ya del impacto en sí de las enfermedades profesionales, tenemos que 160 millones de enfermedades profesionales en el mundo por año. 2.2 de estos 160 millones van a terminar en una muerte a nivel mundial y 5.500 muertes diarias en el mundo también, ocasionadas por estas enfermedades relacionadas al trabajo y también algunos accidentes. Siguiente. Según la OMS, se estima que se registran diarios 770 nuevos casos de probables personas con enfermedad profesional y las enfermedades profesionales causan el 86% de muertes relacionadas con el trabajo. ¿Ya? Y imagínense, ya hay un subregistro, o sea que en realidad cuánto más será, sobre todo las personas que trabajan de manera ilegal o independiente y que no están registradas ni tienen la calificación y no tienen un IPRC ni sabemos a qué riesgos están expuestos. ¿Ya? Siguiente. Vamos a ver enfermedades profesionales que serían CEPROS, bueno, pero eso es en Madrid, ¿no? España. Y patologías no traumáticas causadas por el trabajo también, que son las PANOTAS, y teniendo un total de 24.636 que están notificadas de estas enfermedades. Vamos a ver que las no traumáticas representan el menor porcentaje y las profesionales mayor porcentaje, o sea que ahí hay una mayor notificación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro de distribución de enfermedades según sexo, bueno, en el año 2015, esto es de Perú, y están divididos en los 6 grupos. La anterior, por favor. Están divididos en los 6 grupos que se encuentran en la resolución ministerial 480 del 2008, donde se encuentra el listado de enfermedades profesionales. Y ahí los tenemos divididos, ¿no? En el grupo 1, que son las causadas por agentes químicos, mayor porcentaje, bueno, los varones. En el grupo 2, las por agentes físicos. El grupo 3, biológicos. El grupo 4, por inhalación de sustancias. En el grupo 5, las que son de la piel o dermatológicas. Y en el grupo 6, enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. En el que ahí tenemos casi similar. Igual en varones es un poquito más, 0.12, y en mujeres 0.0. Ya, siguiente, por favor. Aquí vemos un cuadro comparativo entre diferentes países como Alemania, Italia, Francia, Dinamarca y Chile, y la notificación de enfermedades, ¿no? Eh, Vamos a ver que hay más notificación, por ejemplo, en este caso, en lo que es Chile, y en Alemania hay una menor notificación, que podría ser también porque tengan un mejor sistema de seguridad salud del trabajo, o también hay un subregistro, como hemos podido ver, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos para Perú, por ejemplo, una notificación según los meses de certificación médica reportada, y vamos a tener un total de 89 notificaciones, y vamos a ver que en algunos meses se notifican más, como enero y diciembre, ya que ahí piden que se entreguen unos cuadros que están en la resolución ministerial 050, que son unos cuadros para entregar los valores estadísticos, que es entregado por el médico ocupacional, o sea que es necesario que cada empresa tenga su médico ocupacional, aunque sea como asesor, como de repente consultor, pero debe tener su médico ocupacional,
ya que este reporte debe ser firmado por su médico ocupacional, pero lamentablemente no se cumple, ¿no? Sobre todo en las empresas públicas no tienen su médico ocupacional. Y en algunas privadas, ¿no? En minería sí tienen porque, bueno, saben que las multas son altas y se considera de alto riesgo, entonces sí cumplen con este requisito y son los que más reportan, y también en algunos sectores de construcción también. Siguiente. Estos son los notificados al Ministerio de Trabajo, ¿no? Los que más se ven, que han notificado son en explotación de minas y canteras, como les mencioné, es la mayor notificación porque ellos tienen un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que está más implementado y tienen unos estándares mínimos que ellos cumplen, incluso con normativa internacional, y también pasan certificación por las normas ISO. Entonces ellos tienen un control más estricto, ¿no? Y su estándar es más alto en lo que es calidad también. Luego tenemos las industrias manufactureras y lo que es construcción, que en realidad debe haber un subregistro bastante alto. Imagínense, en construcción hay varias empresas que son informales, ¿no? Y que no todos sus trabajadores están en planilla. Luego tenemos todos los demás sectores que están expresados ahí, pero estos son los de mayor porcentaje en cuanto a notificaciones. Vamos a ver también por ciudades, la siguiente diapositiva. Obviamente en Lima Metropolitana es lo que más se reporta porque tenemos el mayor porcentaje también de la población, y son más reportados porque aquí también en lo que es la Sunalfil y los que están de repente haciendo la fiscalización también es más permanente, ¿no? Por ejemplo, en este cuadrito ni siquiera aparece Cajamarca, entonces, ¿en Cajamarca no existen enfermedades ocupacionales o creen que hay un subregistro? Sí tienen que existir también, ¿no? Pero haber un subregistro. Entonces vemos ahí lo que ha sido más reportado, a pesar de que en Cajamarca hay minería, pero miren, no hay ni registrado aquí ninguno. ¿Ya? Siguiente. Vamos a ver lo que es la resolución ministerial 480 del 2008, que los estoy mencionando desde el comienzo. Bueno, como les dije, ya está un poquito antiguo, se debería actualizar. Y empezó con 132 enfermedades divididos en los 6 grupos que ya les mencioné anteriormente en el cuadro. Y han ido agregando más. Ahorita ya están en 196 o 198, si no me equivoco. Entonces es elaborada como referencia oficial para el proceso de evaluación y calificación de grado de invalidez de los trabajadores afectados. Es una lista, como les mencioné, de carácter abierto, por eso es lo que se ha ido agregando más enfermedades. Tenemos 6 grupos, siguiente, en los que se considera el grupo que, por ejemplo, nos interesa como profesionales de la salud. Estamos en el grupo 3, enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Por ejemplo, ¿alguien tiene algún ejemplo de enfermedades biológicas? Hepatitis B. Ya, hepatitis B adquirida, bueno, pues adquirida en el hospital, ¿no? Porque también sabemos que es de transmisión sexual, hepatitis B la mayoría. E incluso tiene mayor impacto de lo que es HIV, pero podría ser por qué en este caso en el hospital. Si me hablas de hepatitis B contraída en el trabajo, ¿por qué sería? Por una, Cuando haces Pinchar con agujas. Puede por, ser. contacto con sangre. ajá, porque no habría otra forma, ¿no? En el hospital no creo que te puedas contagiar por transmisión sexual. Bueno, salvo casos. No sería ocupacional. Ahí sería por una punzocortante, por un accidente punzocortante, manipulando secreciones, en este caso agujas contaminadas con hepatitis B. Otra sería, a ver, ¿quién quiere participar? Tuberculosis, doctora. La tuberculosis nosocomial. La tuberculosis nosocomial, y lamentablemente en los hospitales se da la multidrogo resistente, ¿no? Prácticamente, si te da una tuberculosis en un hospital, tienen que retirarte de inmediato, darte todo el tratamiento, te van a dar descanso de 2 años con todo pagado, ¿no? Con goce de haber, porque probablemente adquieran la multidrogo resistente, que los que están sobre todo en esas áreas, es como ya tener tu fecha pues de muerte, ¿no? Porque es difícil de tratar y va a ir a una tuberculosis miliar, meningia y termina en muerte, ¿no? Siguiente, por favor. Así que cuando estén haciendo su internado, sigan todas las normas de bioseguridad y, bueno, aliméntense bien. Recuerden que la tuberculosis está relacionada con la desnutrición también. Entonces ahí tenemos los 6 grupos, ya no los voy a leer porque ya le habíamos dicho. Siguiente. Ahí está, ese ahí nomás déjalo. Déjalo, perdón. Disculpa, no lo había visto. Anterior.
Entonces, la enfermedad profesional tiene que haber un agente, una relación de causalidad. La exposición, obviamente, yo no puedo decir si he trabajado todo el tiempo en un hospital que voy a tener neumoconiosis, es imposible. Entonces, tiene que haber la exposición al agente, porque para neumoconiosis es polvo respirable, sílice, no, puede ser carbón, puede ser algodón, diferentes partículas respirables, pero tendría que estar expuesto. Y bueno, se va a presentar la entidad clínica. Si no hay exposición, no podríamos hablar de esta enfermedad profesional. Los criterios de causalidad, la intensidad de asociación, concordancia, que sea específico, relación o secuencia temporal, gradiente biológico, plausibilidad biológica, coherencia y estudios de intervención. La siguiente. No pasa. Entonces tenemos, para determinar la enfermedad profesional, evidencia de la enfermedad, o sea, signos y síntomas, evidencia de la exposición, que hayas tenido hasta en este factor de riesgo, los datos epidemiológicos en esa área donde trabajan y que sea también de repente en otros centros laborales, pero que haya esa exposición, vemos los datos epidemiológicos, consideraciones de los testimonios y que se encuentren en el listado de enfermedades profesionales. Siguiente. Vamos a ver que a través de ¿dónde podemos ver ya de repente si tiene una enfermedad? En los exámenes médicos ocupacionales, a través de la información de absentismo laboral, o sea, los descansos médicos, los informes y certificados que se den en los SIT, que es certificado de incapacidad temporal para el trabajo, y a través de registro de atenciones en el área del tópico de la empresa. Ya podemos ir viendo qué signos y síntomas presenta este trabajador, si es que es continuo, vamos a ver en qué área trabaja y ya vamos a estar alertas para pedir algunos exámenes y poder corroborar si es que pudiera haber primero, bueno, la parte de estar expuesto, ver la parte de prevención y si es que ya estuviera instalada, hacer un diagnóstico oportuno para que sea retirado de la fuente de peligro. Siguiente. Entonces hay un proceso para investigación de enfermedades profesionales, así como había un proceso para la investigación de accidentes que vimos en la clase anterior, en la clase de práctica que vimos el día lunes. Entonces vamos a ver también que hay un procedimiento para esta investigación. Vamos a ver la historia clínica ocupacional, todos los hemos que tenga, descripción del puesto de trabajo, el IPRC para ver qué riesgos ha estado expuesto, el mapa de riesgo, monitoreo de los riesgos que se tenga, ergonómico, psicológico, monitoreo de calidad de aire, de agua, todo esto, ¿no? Visita in situ del puesto de trabajo, informes de inspección, el informe de investigación de accidentes de trabajo si es que hubiera habido, y todos los exámenes complementarios. Siguiente. Entonces, en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es la 29783, que ya lo habrán leído, me imagino, se les ha preguntado también en el primer examen, es para su principal objetivo es crear una cultura de prevención de riesgos laborales, en los cuales incluye todo lo que sean enfermedades profesionales, enfermedades relacionadas al trabajo y también, que también es muy importante, los accidentes, ya que así vamos a evitar que quede una secuela en el caso de accidentes o que sea un accidente fatal, que esto va a conllevar a muchas consecuencias y además recuerden que es un ser humano y va a causar también un impacto no solamente en el trabajo, sino en su familia y a nivel de la sociedad también. Y lo que es una enfermedad que de repente tenga un más largo tiempo de instalación, pero que también debería ser prevenible, ¿no? Porque es una cultura de prevención de riesgos. Se habla que no existe el riesgo cero, pero varios de los gerentes de seguridad es a lo que quieren llegar, al riesgo cero, ¿no? Que no existe este riesgo de enfermar por un trabajo. Siguiente. Entonces, en enfermedades profesionales, nuestro trabajo es hacer visible lo que es invisible, o sea, la subnotificación, por lo menos en los trabajos que sean formales y que los trabajadores que tengan todo este sistema de vigilancia de seguridad en el trabajo o vigilancia de salud del trabajador a través de sus exámenes y de todo lo que ya se les ha mencionado. Esta sería la manera de poder hacer visible lo invisible y bueno, un trabajo arduo en lo que son las empresas que son informales, ¿no? En lo que son informales no vamos a poder tener esta notificación y van a pasar como enfermedades, pues pasaría a la siguiente, va a pasar como enfermedades comunes y al final ni siquiera se va a activar el SSTR y esto lo va a cubrir el MINSA y al final nunca supieron, de repente pasa como un EPOC o un EPID y al final era una neumoconiosis. Y tal vez donde lo atiendan ni siquiera le pregunten dónde trabajó, a qué estuvo expuesto, y al final el trabajador fallece y no van a tener esta relación causal
para poder determinar que sea una enfermedad profesional. Recuerden que eso también tiene que ser notificado porque va a ocasionar también, bueno, aparte de la pérdida, igual como corre la SSTR, hay una indemnización a los familiares y en el caso que quede algún grado de invalidez, también el SSTR va a correr con todos esos gastos y darles permanentemente una atención y un sueldo a sus trabajadores que queden con discapacidad. ¿Ya? Siguiente. Hasta acá estaríamos terminando, concluyendo con este tema. Ya la parte de ergonomía, ya le voy a avisar a su delegado para ver si lo desarrollamos de repente el viernes o en la próxima semana, yo les estaría avisando. Hasta acá ha sido todo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las enfermedades profesionales? Todo bien, doctora, gracias. Como lo han tenido las diapositivas, imagino que también ya han leído un poco y que quede claro lo que es enfermedad profesional y la que es relacionada al trabajo, ¿ya? Y cuando los eventos ocurren dentro del trabajo, se activa el SSTR, eso también que quede claro, porque a veces confunden, ¿no? Dicen, no, pero fue por la hipertensión, ¿no? Pero hay que ver qué otros factores agregados tiene para que le dé una crisis hipertensiva dentro del trabajo, que podrían ser los psicolaborales, el estrés, de repente la alimentación, no tiene un control, no le han hecho un perfil lipídico, teniendo ya factores de riesgo como la hipertensión. Entonces, todo eso tenemos que valorarlo y activamos el SSTR, ¿ya? Hasta acá entonces sería la clase, alumnos. Les agradezco por la comprensión de que esta vez fue virtual, por lo que les mencioné en la clase pasada. Y ya estaríamos viendo lo de ergonomía, qué día lo hacemos. Ya, gracias. Gracias, doctora. Ya. Les pasas a todos tus compañeros, creo que ya lo tenían, ¿no? Sí, doctora, ya les he pasado. Pero ya les Ya. pasé